Muy buenas tardes a todos. Ahora voy a agregar más personas. Eduardo, un gusto de verlo. Sí, yo los muteé para que tengamos mejor aprovechar el espacio. Bueno, hoy tenemos invitada muy especial en la Cátedra de Rusia. Quiero presentársela. Una persona muy querida, aparte de todos los títulos y logros que hizo en la vida, es una persona realmente muy querida para mí personalmente, es amiga que conozco muchos años, desde que estuve trabajando en la Casa de Rusia, que me acompañó mucho. Elida Bustos es periodista con muy larga y extensa carrera en medios de comunicación internacionales. Le vamos a pasar el link de sus trabajos que ella publicó en el diario La Nación. Ella principalmente publicaba las notas de viajes y por supuesto es amante de viajes, muy aventurera. Viajó a Rusia con beca, como alumna. Me acuerdo, sí, varias veces me parece, Elida, ¿no? Vos viajaste además a los lugares lejanos. Nunca tenía miedo. Una persona muy dedicada, eh, realmente ama lo que hace y sí, trabajó en muchos otros lugares, quizás ustedes leyeron lo que hicimos enumeramos todos los lugares donde trabajó. Bueno, trabajó también en la agencia de noticias Reuters, 11 años en Bloomberg, 10 en la revista latinoamericana de noticias Latin Trade. Y también colaboraba en la revista Lugares desde 2014, de que tiene la trayectoria muy, muy larga como periodista. También habla ruso, y por ahí si ustedes se Estamos. animan hoy a hacerle preguntas en ruso, todos son muy bienvenidos. Yo quería compartir con ustedes la breve, bueno, voy a sacar unos minutos. Quería mostrarles una pequeña presentación que me ayudó a hacer Odalis, y es la presentación más que nada sobre Grusia, Georgia. Quería solo hacerles hincapié en varias cosas que por ahí vamos a hablar con ustedes en las clases. Bueno, más que nada, Grusia para nosotros es un país, a pesar de todas las complejidades que vivimos geopolíticas hoy, es un país muy querido porque es el país con la fe cristiana ortodoxa, es un país donde se habla ruso, es un país que compartimos muchísimo culturalmente. Y bueno, cuando mis padres, me acuerdo que yo era chica, por ejemplo, viajaba a Abjasia. Abjasia en ese momento, ustedes saben que es la república que se independizó, no fue no reconocida por la mayoría eh, del mundo, los países del mundo, pero sin embargo, ustedes tienen que saber que Abjasia y Osetia del Sur, después de la guerra de 5 días con Georgia, eh, pasó a ser la parte independiente. Bueno, es la parte también de conflicto después de 2008. Las relaciones entre la Federación Rusa y Georgia se empeoraron bastante. Y en ese momento sí, Abjasia y Osetia del Sur tienen la cierta protección de Rusia, la presencia de Rusia muy importante. Y bueno, eso también enfrió muchísimo la relación con Georgia, porque inicialmente históricamente fue Grusia. Acá ustedes ven, voy a agregar gente, listo. Miren por favor, acá ustedes ven los nombres: Grusia, Osetia del Sur. Quiero acá hacer una aclaración. Miren, por favor, confunden mucho Severna Osetia con Yuzhna Osetia. Son completamente diferentes regiones.
Южная Osetia pertenece, bueno, históricamente pertenecía a Grusia, que ahora es la república independiente, como bueno, a veces dicen que son repúblicas separatistas. No la confunden con Severna Osetia. Severna Osetia es la república de la Federación Rusa. ¿Ah? Entonces existe Severna Osetia, donde hablan ruso y osetio, y Osetia del Sur, bueno, acá es el idioma georgiano. Грузинский язык. Y dos cositas más que les quería mostrar. No sé si Elida va a hablar de Gabriel Santabrisky. Últimamente hay muchos portales ortodoxos que lo citan. En la época soviética muy poco hablaban de este santo, Gabriel Santabrisky, su apellido Urgebadze. Yo les preparé acá una frase sobre el amor, la traducción, acá ustedes ven en ruso y en castellano. La historia de Gabriel de Stantabria es muy interesante. Él vivió en el periodo soviético, donde fueron perseguidos, por supuesto, la gente creyente, y quería solo mostrarles, bueno, hice la traducción de su diagnóstico que le dieron, lo pusieron en la clínica psiquiátrica en el periodo del poder soviético, ¿no? Ustedes saben que todos los creyentes fueron muy perseguidos. Bueno, en 1929 lo metieron a un manicomio y pusieron lo siguiente. Eso quiero mucho que ustedes escuchen atentamente. Está internado en el hospital psíquico neurológico y fue traído de la prisión para un tratamiento forzoso. Diagnóstico: persona psicópata, propenso a la psicosis esquizofrénica. Porque tuvo una visión fantasmal sobre el Espíritu Santo, sobre espíritu del mal, con cuernos en la cabeza a la edad de 12 años. El paciente prueba que todo el mal que se desarrolla en el mundo es debido al diablo. Desde los 12 años comenzó a ir a las iglesias, a rezar, a comprar íconos, estudió la literatura de la iglesia, no comía nada los miércoles y los viernes. Bueno, y así muy largo. El diagnóstico, bueno, fue aminosinoprasia y sí, bueno, todo lo que él vio en Los Ángeles, lo metieron, bueno, al manicomio. Es sorprendente que los funcionarios soviéticos escribieron por medio de una conclusión médica después que por su conducta agradable y virtuosa fue suficiente para que, inclusive en aquellos tiempos de persecución de los cristianos, los funcionarios del Partido Comunista lo liberaron y le dieron el alta del hospital psiquiátrico. Hay muchas frases hermosas de este santo, de Georgia. Yo les recomiendo mucho encontrar la historia de su vida. Merece la pena que ustedes lo lean. Y una cosita más, dos nombres más importantes quizás para nosotros, porque tenemos muchas mujeres que llevan el nombre Santa Tamara. Bueno, en mi caso, mi abuela dio el nombre en honor de la Santa Tamara, la reina de Georgia. Miren qué interesante, porque Santa Tamara hizo un aporte muy grande. Ella bautizó, bueno, todo el territorio de Georgia, que antes era Iberia, y no eran muchas, en aquella época no eran muchas Tamaras, pero bueno, es el nombre muy común, Tamara, en Georgia. Y Santa Nina. Santa Nina, Ninó, seguro que Elida va a hablar de Santa Nina. Y quería mostrarles también, un segundo,
Sí, se me fue. Santa Nina. Santa Nina vivió mucho antes que Tamara. Fueron los primeros siglos después de Cristo. Y también fue una mujer que predicó y introdujo el cristianismo en Georgia. Nació en Capadocia. Y dicen que también es una sobrina de San Jorge. San Jorge es muy venerado en la Iglesia Católica. Y es famosa por la cruz de Santa Ninó. Cuando hablamos con Elida, me mostró y me emocionó mucho que ella trajo de Georgia, de su viaje, la cruz de Santa Nina. Bueno, Ninó en georgiano, en ruso decimos Santa Nina. Y la cruz de Santa Nina yo tengo acá para mostrarles que también tuve suerte que me la regalaron. Bueno, la historia, sí, después, en otro momento, seguro que vamos a hablar de historia de la Cruz de Santa Nina. Bueno, Elida va a hablar hoy sobre su viaje. Bueno, la cantidad de viajes que realizó Elida es impresionante, pero justo creo que ella le faltaba terminar un poco el ciclo para tener más ideas de lo que no es el Cáucaso del Norte. Y nos gustaría mucho, Elida, que compartas tus impresiones después de viajar, porque vos conoces mucho Rusia, conoces muchas regiones, viajaste realmente mucho por el mundo. Y nos gustaría mucho que compartas con nosotros tus experiencias maravillosas sobre este país, Grusia. Bueno, buenas tardes. Gracias, Tamara, por semejante presentación. Gracias a la cátedra por darme esta oportunidad de contar un poco, de acercar un poco un país que para nosotros es como muy lejano, exótico, pero la verdad que para mí fue un gran descubrimiento, un lugar donde me sentí muy cómoda, que es muy agradable, donde tratan bien a la gente, donde la gente es muy amable. Así que además un país que no es caro para viajar, así que sería como un país para tomar mucho más en cuenta de lo que, bueno, los argentinos habitualmente hacemos, ¿no? No es un país que está dentro del panorama de lo que uno habitualmente dice, bueno, de las planificaciones, ¿no? Sí, como dice Tamara, en efecto, bueno, le agradezco también a la gente a los asistentes a esta charla. Sí, yo viajé ya 9 veces a Rusia. Estuve en más de 20 ciudades, fui estudiante con las becas de la Casa de Rusia y bueno, del gobierno ruso, y bueno, me defiendo con el ruso, y ahora fue una buena oportunidad porque en Georgia se habla ruso, es decir, ellos tienen mucho turismo ruso parlante. Y los guías de turismo habitualmente se manejan en los dos idiomas, es decir, en inglés y en ruso. Entonces está bueno. La gente también, dependiendo la edad un poco, ¿no? Como pasa en casi todas las ex repúblicas. Pero sí, a pesar de, bueno, estas situaciones que planteó Tamara recién, que es la geopolítica y que existe, y que, bueno, que ha generado tensiones, pero realmente bueno, hay todo un pasado, hay toda una relación, hay una frontera común, hay muchas cosas de la cultura que a pesar de la situación política de determinado momento, bueno, igualmente sigue existiendo esa relación y ese pasado. Yo voy a compartir pantalla, a ver si logramos que aparezca. A ver, ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, yo estuve en octubre, es decir, hace muy poquito. Elegí Georgia precisamente porque no conocía el Cáucaso, me generaba mucha intriga saber cómo era, así que estuve en Azerbaiyán y estuve en Georgia. Me llamaba la atención todo, había leído bastante antes de ir, pero de todas formas, y había dejado, es decir, fui como parte de un tour, tomé un tour, pero además me dejé días aparte porque por lo que había leído, en Tiflis había muchísimo para ver y a pesar de todo me quedé corta con los días. Tiflis, bueno, Tiflis es la capital y está prácticamente en el centro del país. A ver.
Ahí tenemos. Bueno, acá vemos la superficie, es un país pequeño, es prácticamente la superficie de Formosa. Tiene 3 millones de habitantes, 1.800.000 en Tiflis, y parece que uno los ve todos a la hora pico, porque realmente el congestionamiento de tránsito que hay es tremendo. Así que, bueno, nada, es un país pequeño y realmente se ve toda esa población en movimiento. Incluso cuando uno, es decir, lo habitual en Georgia es que las excursiones y todo salgan desde Tiflis, es decir, por más que se hagan recorridos, son como medios recorridos circulares, porque al estar en el centro del país son pocos kilómetros para el norte, para el sur, para el oeste. Acá, bueno, las 3 imágenes que se ven son de la capital, hay funiculares, así que hay un río que es el Curá, que es muy bonito, y la tercera foto que se ve ahí hay un puente que también es muy bonito, que se llama Puente de la Paz, y que fue construido hace no muchos años. Y lo que se ve es una ciudad con colinas muy verde, y se ve por todos lados, se ven las iglesias. Hay muchas iglesias repartidas, hay muchas iglesias en todo el país, obviamente, iglesias, monasterios, conventos, porque es el segundo país del mundo que acepta el cristianismo como religión de Estado. El primero fue Armenia. Esto es en el año 300 y pico, 360 creo. Entonces, bueno, hay iglesias muy viejas, la que vemos ahí en el medio, que está en una zona muy céntrica, es una iglesia del siglo VI. Pero por todos lados se ven muchas iglesias. Aquí, bueno, los límites, ya habíamos visto el mapa que lo había presentado Tamara. Bueno, limita con el Mar Negro, tiene una buena porción de un área costera interesante con playas. Desde Tiflis hasta el Mar Negro son más o menos 5 horas de tren. Y desde Tiflis hacia la frontera con Azerbaiyán son más o menos 3 horas de auto. Una de las cosas que, bueno, muchísimas cosas me llamaron la atención, por supuesto, pero son las cosas que uno a veces no le presta atención, es la bandera. La bandera de Georgia es una bandera con 5 cruces. Creo que debe ser la única bandera en el mundo que tiene una presencia así cristiana tan fuerte, porque es por los estigmas de Cristo. Es una bandera que se usó en el medioevo y después, bueno, Georgia fue parte del Imperio Ruso en el siglo XVII, XVIII, y después pasó a ser una de las repúblicas socialistas soviéticas y fue parte de la URSS, y después cuando colapsó la URSS, bueno, se independizó a partir de 1991. Entonces ahí, con todos esos cambios que vinieron, que fue la época más o menos en que se separa Abjasia también, se vuelve a adoptar esta bandera medieval. Bueno, tienen ahí fronteras con Armenia, que es el otro país cristiano de la zona, así que tiene cristianos al norte con Rusia y cristianos al sur, y los 2 países del este y del oeste, Turquía y Azerbaiyán, que son musulmanes, que son islámicos. Pero es un país que tiene buena relación con todos. Es decir, no hay disputas con Azerbaiyán, tienen una frontera tranquila, no hay disputas con Turquía. En realidad, un poco de tensión es con Rusia por estas 2 situaciones, la de Abjasia, pero sobre todo la de Osetia del Sur, porque fue en el 2008, entonces es como muy reciente. Bueno, volvemos para atrás, me pareció. Los límites, sí. Bueno, la relación con Rusia, bueno, lo que decíamos recién. Actualmente el gobierno es prorruso, y esto significa que también hay un poco de tensión con la población que no está del todo de acuerdo con ese gobierno prorruso. Pero de todas formas, entre la cantidad de turismo que hay y la relación comercial que hay con Rusia, la realidad es que la integración es muy alta. Y por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención, hay 2 pasos carreteros entre Georgia y Rusia, y uno de esos pasos carreteros
la cantidad, el tráfico comercial que hay de camiones, es un camino de montaña elevado que llega como hasta los 2.300 metros de altura, una zona un poco desértica, o bueno, no tan verde como el resto del país, mejor dicho. Y a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de camiones que había ahí llevando mercaderías hacia Rusia. Es decir, ahí no se cumple el embargo. Es decir, tanto que nosotros escuchamos todos los días, ¿no es cierto?, de los embargos a Rusia, principalmente el europeo, o el de Estados Unidos, o el corte, bueno, de las relaciones comerciales y demás. Acá realmente no se ve. Supongo que es parte bueno, de que existe este gobierno prorruso. A ver, no es que la gente, digamos, tenga una actitud hostil hacia los rusos, porque hay muchísimo turismo ruso. Entonces, realmente es como que no se podría llevar a cabo una situación así. Y bueno, los rusos van porque es un país agradable, con muy buena comida, es lindo, tiene esas playas que también son bonitas, y es un lugar muy agradable para ir. Así que se entiende por qué hay tanto turismo ruso y ruso parlante. Bueno, acá lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? El apoyo de las tensiones, el tema de Abjasia, el tema de Osetia, que básicamente es una situación parecida a la de Ucrania, es decir, cuando Georgia empieza a querer acercarse a Europa y a querer sumarse a la OTAN, bueno, Rusia reacciona. Y después también la parte del pasado, ¿no es cierto? Porque como decía Tamara también, en la época soviética, hubo un intento muy fuerte de suprimir la religión, hubo persecuciones, hubo muertes, bueno, todo lo que sabemos que pasó en la época soviética, y hay un recuerdo de eso. Bueno, acá teníamos lo de la relación con Rusia y el tema del cristianismo, que habíamos dicho que era tan... a ver, yo no puedo decir que todos los georgianos son cristianos, porque, bueno, ya sabemos cómo es en la actualidad, ¿no es cierto? De pronto el país se identifica con una religión, pero la gente no es muy practicante, así que yo no puedo decir que vi las iglesias llenas, pero sí vi las iglesias con gente, y hay muchísimas iglesias, es decir, la presencia es muy grande, porque incluso arquitectónicamente por todos lados se ven iglesias y se ven monasterios. Entonces, bueno, acá abajo a la izquierda vemos, esta foto la elegí por la bandera, pero en realidad este es un lugar muy especial que es el mausoleo que está al lado de la casa de Stalin, porque tal vez ustedes se acuerdan que Stalin es georgiano. Él nació a 60, 70 kilómetros de Tiflis, en una ciudad pequeña que se llama Gori. Y esa casa que hoy, bueno, hablemos de Stalin más tarde, pero este edificio está al lado de la casa de Stalin. Y bueno, pero lo elegí porque fue la mejor foto que yo tenía de una bandera. La segunda foto esta es la cruz como dijo Tamara, Ninó o Santa Nina. Lo que pasa que por el idioma georgiano, según me dijeron, no tiene femeninos y masculinos. Entonces para ellos es todo lo mismo y se dice Ninó, Santo Ninó. A nosotros nos suena raro porque es una santa. Esta santa es básicamente la que llevó el cristianismo a Georgia, y la historia de esta cruz es que ella tiene una revelación con la Virgen, y la Virgen le dice que salga a predicar y ella dice, no tengo ni siquiera una cruz. Y hace esa cruz con 2 trozos de vides, de las plantas de las vides, ¿no es cierto?, de las uvas. ¿Por qué? Porque Georgia es un país muy viñatero, tiene una enorme producción vitivinícola de toda la vida, hace 8.000 años que se cultivan vides y que se produce vino ahí. Entonces ella toma 2 ramitas y las ramitas de las vides son curvas, no son rectas. Entonces toma 2 ramitas y las ata con lo que tiene a mano, y de ahí sale esa cruz que se la ve en muchos lugares. Es como la cruz georgiana por excelencia. Y aquí se la ve a la santa en la segunda foto, bueno, con esa misma cruz.
Bueno, el tema del por qué Georgia está discutido, porque ellos también como país se identifican como Sakartvelo, que es otro nombre, pero en Occidente es Georgia, y dicen que es un nombre que viene del medioevo por la devoción que había a San Jorge. Pero bueno, son cosas que son también bastante disputadas, ¿no? Si es así o no. Con respecto al país en sí, digamos, lo que se puede ver, es un país muy verde, es un país muy cultivado, y es bonito, realmente es bonito, porque hay muchas colinas. Entonces, todo lo que es hacia el norte, hacia Azerbaiyán, es muy agradable. Hay muchos ríos también que hacen que, bueno, las fotos sean realmente muy bonitas. Eh, y lo que tiene es que la gente es sumamente amable, eh, les agrada recibir al turismo, eh, es muy seguro manejarse por cualquier lado. Son bastante noctámbulos, al menos en Tiflis eran las 12 de la noche y seguía habiendo movimiento, música, mucho movimiento. Obviamente, al ser un país vitivinícola, se consume mucho vino, hay muchos lugares que venden vino, ¿no? En realidad, en la zona céntrica me pareció como que había demasiados, pero tal vez eso sea porque hay mucho turismo y bueno, los europeos van en busca de ese vino. Para mí, por lo que yo probé, son gustos como mucho más fuertes que lo que nosotros tomamos acá, que estamos mucho más acostumbrados a Malbec, Cabernet. Yo los sentí como más agresivos, más duros, pero bueno, tampoco probé tanto. La gastronomía es muy variada, y yo creo que es tan gustosa porque es todo producto de la tierra, tipo lo que hoy se llama como kilómetro cero, ¿no es cierto? Se produce alimentos con algo que se cultiva muy cerca. Entonces, no es que sean productos de invernaderos que se pasaron 5 o 6 meses en una congeladora, sino que los tomates tienen gusto a tomate y todo toda la producción incluso de los quesos, ¿no? Que tienen ellos, por ejemplo, el cachapuri de ellos, que es como me dijo un georgiano, es nuestra pizza, pero es mucho más elaborado que la pizza. Y es un queso especial, bueno, con harina común, harina blanca, pero sumamente sabroso, mucho más rico que cualquier pizza de las nuestras, lo que nosotros diríamos, bueno, simplemente una pizza de queso sin tomate. Eh, bueno, entonces la gastronomía es variada y yo creo que es muy rica precisamente por eso, porque los cultivos están todos como muy cercanos y no tienen tanto invernadero o tanto frigorífico como lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Eh, También otra ventaja es el tema de lo económico que es desplazarse. Es decir, todo es económico, tomar un taxi, bueno, la hotelería, la comida. Así que realmente es un país interesante para visitar. Bueno, las regiones, hay vides en distintas partes del país, pero al este, en la parte limítrofe con Azerbaiyán, es una zona muy importante que se llama Kajetí. Pero también hacia el norte, hacia la zona cercana a Rusia, también hay producción. Bueno, ahí acá vemos a la izquierda y a la derecha dos fotos de la industria vitivinícola y en el medio uno de los tantos monasterios. Este es un pueblito muy chiquito que se llama Sinagi. Bueno, aquí tenemos a la izquierda Tiflis. La segunda foto es una construcción increíble que han hecho, que se llama el Puente del Diamante. Es un cañón que tiene de un río, el río Dashbashi, y ese cañón tiene 280 metros de profundidad, es decir,
el río corre muy, muy abajo. Y bueno, construyeron este puente que en realidad es turístico, porque este puente no lleva a ningún lado, es un puente peatonal. Y bueno, y han revitalizado muchísimo la zona, porque era una zona donde no había nada, solamente una zona de trekking, y acá desarrollaron bueno, esto lo hizo una empresa israelí, que es la que tiene la concesión, y es también toda una zona, han desarrollado en el mismo como una especie de parque donde hay distintas actividades para chicos y hay también hotelería. Esto está más o menos, es una excursión de un día, pero está cerca de Tiflis, deben ser 120 kilómetros, una cosa así. Acá esto ven que tiene como varios pisos, es todo traslúcido, da un poco de impresión realmente. Tanto la pasarela, que la pasarela alterna partes opacas con partes traslúcidas. Y la verdad que en general una alta proporción de los que la cruzamos vamos agarrados de las barandas porque da un poco de impresión, porque es muy profundo. No obstante, hay gente bastante osada porque hay un trayecto de bicicleta que se puede hacer, que acá se ven ligeramente que hay unos tensores y bueno, lo cruzan en bicicleta, qué sé yo, con arneses y demás, pero es solamente para osados. Bueno, lo que sigue es un ícono importante que se venera en Tiflis, es un ícono del del siglo II, viene de Edesa, viene del oeste de la zona, de Turquía, y se venera, bueno, llegó a Georgia en el siglo XVI. Esta es una copia que yo compré y es una copia pequeña, pero el icono original tiene como 1,5 metros de altura. Y le han ido agregando placas es decir, el original era simplemente lo que se ve pintado, que en este caso se supone que no ha sido pintado por mano humana, sino que es un icono divino. Y allí después, con el paso de los siglos, le han ido agregando coberturas de plata y demás, por lo cual hoy es un icono muy importante que no está en una iglesia, que durante el periodo soviético se llevó a un museo y bueno, la Iglesia Ortodoxa Georgiana reclama para que vuelva a la iglesia original. Y a la derecha se ve bueno, la máscara mortuoria de Stalin. Esto es en Gori, donde está el museo enorme que bueno, está manejado por el Partido Comunista. Y bueno, para cerrar, yo el único cuidado que diría que sí me parece que es un tema muy importante es que si alguien viaja, que trate de llegar por Tiflis. Es decir, si llegan a Estambul, y yo viajé por Estambul, pero viajé de Estambul a Azerbaiyán y después crucé por un paso carretero. Y tuve demoras y algunos inconvenientes. Entonces, es mucho más fácil llegar vía aérea por Tiflis porque ahí seguramente no va a haber ningún problema. En cambio, los pasos carreteros, los oficiales de migración a veces se ponen un poco nerviosos y, bueno, y demoran al turista. Y también este tema de Abjasia y Osetia, que yo me enteré más tarde, yo no había ido a esos lugares de todas formas, pero parece que puede haber complicaciones si uno está entrando al territorio georgiano desde Rusia, pero desde esos dos lugares. Desde otros lugares de Rusia no pasa nada. Así que bueno, esto es básicamente, ya estamos con muy poquito tiempo, así que dejo de compartir pantalla y bueno, no sé si hay tiempo para preguntas, me parece que es muy breve. Muchas gracias, Elida. Si tenemos 2 minutos, si tienen preguntas, pueden hacer preguntas a Elida también en ruso. Todo un desafío. Guillermo, ahora sí. Parece que habilito el micrófono, usted puede hablar. Tenemos muy poquito de tiempo. Puede abrir el micrófono, Guillermo.
ver, voy a abrir. O pueden levantar la mano. Federico. Sí. Solo tenés que desmutearte. Ahí va, ahí va. Creo que esa es una pregunta un poco básica y lo voy a tratar de decir en ruso, pero es más como la pregunta del sentimiento. Вы православная крестьянка? ¿Cristianca? Ya no. Sí, por eso, pero más quizás el sentimiento o algo que pueda. Yo soy católica, pero bueno, en las idas a Rusia aprendí de la iglesia ortodoxa, que bueno, obviamente uno sigue aprendiendo porque no nació en Rusia y me gusta, bueno, ir a los monasterios y aprender del arte y de la cultura y demás. Y estos monasterios son muy diferentes de los rusos y de los de otros países ortodoxos. Sí, ahora se va a acordar. Martín, tu última pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la comida más típica? ¿Cómo se llama la comida típica de Georgia? Yo creo que para mí sería, si yo tengo que elegir, es el cachapuri, porque la verdad que fue un viaje de ida. Pero ellos tienen, por ejemplo, infinidad producen muchos dulces en formas diferentes de como los consumimos nosotros.